Aunque la crítica a la moral tradicional y sobre todo al cristianismo no es algo nuevo, la crítica que lleva a cabo Nietzsche es tan radical que ataca incluso los mismos valores ilustrados, porque siguen siendo, dirá Nietzsche, los mismos valores cristianos pero secularizados, esto es, separados de tintes religiosos. Y estos valores tradicionales, esta moral tradicional de Occidente, dice Nietzsche, es contranatural. ¿Por qué es una moral contranatural? Porque impone un sistema de valores que se opone a la vida, que se opone a los instintos vitales. Es un sistema de valores, la moral tradicional, que prefiere la inhibición a la exuberancia, a la grandeza de la vida, que renuncia a sus valores y, lo que es peor, los criminaliza, los negativiza, los condena como perversos. ¿Y cuál es la fundamentación filosófica de esta moral tradicional? Evidentemente, ya lo hemos analizado a través de la crítica a la metafísica, es el platonismo, que con su separación del mundo sensible y el mundo de las ideas, lo que luego para el cristianismo será el más allá Salvador y Dios, se pondrá como centro de gravedad la otra vida, y no la vida concreta en la que vivimos. Esto es equivalente a renunciar a la propia vida. Por eso decíamos es una moral contranatural y hay que denunciarla, pero no solo denunciarla, sino que hay que acabar con ella. Nietzsche, en su obra La genealogía de la moral, hace un análisis genealógico de los términos morales. Hace un análisis del sentido original etimológico de estos términos. ¿Y qué es lo que se encuentra? Pues descubre que en las diversas lenguas, en su origen, los términos bueno y malo significaban algo completamente distinto a lo que hoy en día significa. En su origen, bueno significaba noble, aristocrático, mientras que malo se refería a lo simple, a lo vulgar, a lo plebeyo. Estaba pues vinculado a estamentos, pero más que a estamentos, a clases sociales, sobre todo, bueno o malo, noble o vulgar, se refería a caracteres de personas, a tipos de personas. Los buenos serían los nobles, los orgullosos de sí mismos, mientras que los malos serían los serviles, los que no son capaces de imponerse. En cualquier caso, bueno y malo no tendrían ningún sentido moral, simplemente serían definiciones de tipos de personas. Bien, ¿y por qué cambia el significado de estos términos? Porque se da una primera inversión, una primera transmutación de los valores. Esta transmutación de los valores, de los términos bueno o malos y de su sentido, se vio producida por el judaísmo primero y después por el cristianismo. Esta transmutación se dio a causa de una sublevación de los plebeyos y serviles frente a los nobles, por la cual ellos mismos, los plebeyos, se empezaron a denominar los buenos, mientras que los nobles, los aristócratas, se empezaron a considerar malos. Pero en esta transmutación de valores, los términos bueno y malo ya no solo se refieren a lo contrario, sino que además adquirieron el sentido moral que hoy en día tienen. Esta transmutación, además, fue producida por el resentimiento y la envidia de los débiles, de los serviles, hacia los espíritus superiores, los que sabían que eran mejores que ellos. Es decir, resentimiento y envidia ante los que ves que están por encima de ti, porque tú sabes que nunca podrás llegar a ser como ellos. Como estos plebeyos sabían que nunca podrían igualarles, podrían ser igual de superiores, de perfectos, de grandes, como estos individuos con espíritu superior, estos aristócratas, impusieron unos valores de debilidad, de mediocridad frente a la fortaleza de ánimo de los nobles. Impusieron la igualdad y la mediocridad. Y al acusar a estos espíritus aristócratas de moralmente malos, lo que hicieron fue condenar la superioridad de carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que impusieron valores de no egoísmo, de altruismo, de negación del cuerpo, de negación de los instintos de autoconservación, de negación de la vida, de negación de los caracteres, de los modos de ser superiores.
La consecuencia de esta primera transmutación de los valores a causa de ese resentimiento será la creación de la moral tradicional, la moral de los esclavos, que llamará Nietzsche, y que lo que ha hecho ha sido invertir la moral de los señores, condenándola como negativa. Veamos qué características tienen una y otra moral. Empecemos por la moral de los señores. La moral de los señores es la moral de la aristocracia de las antiguas civilizaciones, es la moral de la especie por naturaleza dominante, de la especie que se sabe superior, que quiere ser superior, de las personas que no tienen vergüenza de ser mejores que los demás, sino que quieren imponerse como mejores, que se reconozca que son mejores. Es la moral de los espíritus superiores. Esta moral de afirmación de la vida, de decir que sí a la vida, es producto de una acción creadora. Desde el punto de vista de los valores de la moral de los señores, lo bueno tiene el sentido originario que esta palabra tenía. Lo bueno significa ser valiente, ser orgulloso, ser noble, es querer todo lo que la vida le ofrece, la pasión, el deseo, lo material, pero también el dolor y el sufrimiento. Es no negar nada de la vida y no solo aceptarla, sino desearla, desear todo lo que la vida supone. Los señores son voluntad de poder, son voluntad de superación, son energía creadora, son fuerza expansiva y racional, son la propia vida, son el espíritu dionisíaco encarnado. La voluntad de poder tiene como valor la fuerza, lo que mantiene vivo al hombre, los instintos, el cuerpo. Y quienes se guían por la voluntad de poder se saben libres y poderosos, son orgullosos de ser quienes son. ¿Qué caracteriza la moral de los esclavos? ¿Qué la moral que finalmente se impuso? Esta moral de los esclavos es la moral de los plebeyos, de los vulgares, de los serviles, en definitiva, de los dominados. Hemos visto ya que la causa de esta moral es el resentimiento, el miedo que les hace reaccionar ante los valores nobles, tachándolos de negativos, de perversos, e invirtiendo el sentido de los términos. Por eso, desde el punto de vista de la moral tradicional, los buenos son los dóciles, los compasivos, los pacientes, los que soportan la existencia esperando que haya algo más allá de esta vida que dé sentido a su dolor y sufrimiento. Eso es la moral de los débiles, porque es la moral de aquellos que no son capaces de vivir en plenitud su vida. Su voluntad es la voluntad de igualdad, de ser como los demás, que nadie sobresalga, lo que equivale en definitiva a buscar la mediocridad. Es una moral que condena el poder, que condena la fuerza, la capacidad de supervivencia, condena todo lo que la moral de los señores era. Frente a ello, pone en un pedestal, ensalza valores de sometimiento, de autoaniquilación, el desprecio a los instintos, ensalza la renuncia a uno mismo, la aniquilación de uno mismo en favor de los demás. Los esclavos querrían ser en realidad como los señores, pero no encuentran la fuerza para serlo. De ahí su resentimiento y su envidia. Esta es la moral que ha triunfado históricamente y lo ha hecho de la mano del cristianismo. Se ha impuesto la moral del rebaño, de la igualdad, haciendo de Occidente una civilización enemiga de la vida, que atenta contra la vida. Vamos ahora cómo ha impuesto estos valores el cristianismo. El cristianismo, ese platonismo para el pueblo, para el vulgo, como lo llama Nietzsche, representa la muerte sobre la vida, la razón sobre los instintos. Sitúa la salvación en una figura ilusoria, en Dios y en un más allá inexistente, dejando de lado la vida y sus valores. Esta moral contranatural tiene como objetivo introducir en nosotros la idea de pecado, porque es una moral que culpabiliza al ser humano por ser. Le hace libre, sí, pero nos dice: sois libres y responsables. Y si sois responsables, sois culpables. Infectan la inocencia de la vida de culpa y pecado, dirá Nietzsche. Esta culpa solo se salva mediante la confesión y la redención, la renuncia a los valores vitales y la inmersión en la moral de los esclavos, renunciando a uno mismo, viviendo según la obediencia a un Dios inexistente, negando el cuerpo, el deseo, buscando la igualdad,
la desaparición en la masa, porque eso es ser igual, no nos engañemos, es no ser uno mismo, es ser como los demás, lo que equivale a desaparecer en los demás, desaparecer en el rebaño. Es la razón por la que Nietzsche ataca la idea de libertad cristiana. Nietzsche dice que sí, somos libres, pero no culpables de nada. Y en realidad es que no necesitamos a Dios para ser libres, porque en realidad la idea de Dios ha sido creada para atacar la vida, para negar la vida. Es la gran objeción contra la vida. Por eso negamos a Dios. Ser responsables ante Él o tener que rendirle cuenta de nuestros actos. No queremos nada de eso. No necesitamos redimirnos ante nadie, dice Nietzsche. Solo abrazar la vida. No hay leyes superiores, no hay horizontes que nos digan cómo vivir. No hay valores trascendentes que nos guíen. No hay nada que nos diga cómo salvarnos. Solo existe la vida y no hay bien ni mal. Solo vivir, solo aceptar la vida. Lo único que cabe es engrandecerla, es saberse superior, querer ser quienes somos, querer la vida que tenemos y querer cada instante de nuestra vida. Nietzsche verá esta misma moral de decadencia y de mediocridad en otros contextos y situaciones no religiosas, en otros discursos no religiosos. Concretamente atacará los modelos de democracia que en esa época se exigía y el socialismo. ¿Por qué? Los acusa de ser modelos políticos que potencian en realidad la moral de los esclavos, la voluntad de igualdad. Es cierto que ni la democracia ni el socialismo se basan en la idea de Dios, en valores trascendentes, ni ideas trascendentes, ni en más allá salvadores. De hecho, lo critican, pero sí que hablan de una pretendida igualdad natural entre hombres. Estos son los valores ilustrados, no nos engañemos. Esta pretendida igualdad entre hombres no existe, entre seres humanos no existe, no somos iguales por naturaleza, dice Nietzsche, hay seres superiores a otros, hay gente que es capaz de estar por encima, porque su carácter es estar por encima. Debemos aceptar lo que Nietzsche dice de sí mismo. Nietzsche se autodenominará el gran inmoralista, pero no es inmoralista porque sea inmoral, o no tenga valores, sino porque ataca la moral tradicional y porque propone un nuevo modelo moral más allá del bien y del mal, dirá, más allá de códigos morales, un modelo moral que ataque la idea del santurrón, este ideal de ascético de la moral tradicional, un modelo moral que exalte la vida en su completo desarrollo, que exalte los valores dionisíacos.